Llevo como 3 años que llegué al Tecal y no me pienso mover por ahora. Bien. Con casi 37 años de actividad, el Tecal es uno de los más representativos grupos de teatro que en la actualidad existen en Bogotá y en Colombia. Considerado uno de los grupos pioneros del teatro callejero, actividad que inició a principios de la década del 80, introdujo más tarde el espacio de la calle y de las plazas al escenario de la sala, con obras como Galería del Amor, Fausto S.A., El Álbum, enfocadas en los imaginarios urbanos, las historias de la ciudad, sus tragedias cotidianas y políticas, violencias, dichas y pesares. Oiga, ¿quién le habrá pintado esa obra tan bonita? Su montaje más reciente, titulado Bosquejos incultos, sobre la pintora colombiana Débora Arango, es una propuesta que sirve no solo para exponer la vida y obra de esta artista, sino para revelar el pensamiento cultural y político de la Colombia de mediados del siglo XX, dominada por una ideología conservadora, confesional, hispano-católica, moralista y excluyente de las apuestas vanguardistas y libertarias. Tales aspectos le dan mayor importancia a este trabajo, en tanto que dichas condiciones tradicionalistas, no modernas y conservadoras, perduran y se actualizan en la Colombia del siglo XXI. ¿Por qué montar una obra sobre Débora en estos momentos? Pues Crispo tenía una inquietud hacía bastante tiempo con la obra de Débora. Habíamos tenido la oportunidad, como desde hace 7 años, que hubo una exposición muy grande en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y nosotros estábamos allá y coincidimos en verla, y empezó a crear como una fascinación y como una curiosidad. Y cuando uno empieza a ver esa magnitud de lo que puede representar un personaje como Débora Arango y lo que nos puede enseñar en este momento y todo lo que pasaba, uno se aterra porque dice uno, eso es el pasado, pero resulta que eso no es el pasado, esto es lo que estamos viviendo. Autorretratos de Débora Arango. Autorretratos, eso es como... Y cada vez que veíamos las obras de ella más nos asombraba, ¿sí? Su calidad, su atrevimiento en términos estéticos, digamos, traer el expresionismo en unos tiempos tan complicados, su audacia temática, su irreverencia política y su denuncia social. Pero lo que más nos impactó, ¿por qué atacaban a una pintora que lo único que hacía era pintar? Débora, ¿qué voy a hacer contigo? Ya hemos hablado de ese tema, Débora. Tú no sabes pintar. No, Débora, tú no eres artista, tú eres una mujer. Llama la atención que en pleno estado como estamos en este momento, en plena condición política que estamos, se vuelve muy actual la obra. Fue por eso precisamente que ustedes hicieron este montaje, pues la actualidad de la obra. Pues en la medida en que vamos indagando en ella, vamos encontrando que los argumentos para ser atacada, ¿sí?, empiezan a tener resonancia con nuestros tiempos, ¿sí? Y casi que palabras o frases armadas hace 70 años, 50 años, son las mismas que se dicen hoy en el Congreso o en la prensa. En algún momento pasa uno y una señora se queda mirando y le dice a uno, uy, pásmese el cielo. ¡Pásmese el cielo! ¡Pásmese el cielo! Bueno, Y esa frase era la que decía el famoso Monseñor Willes. Sí. Cuando el Monseñor Willes gritaba, pásmese el cielo, temblaba este país. En lugar de avanzar, seguimos devolviéndonos, ¿no? Como si estuviéramos atrapados en una especie de remolino del tiempo. Sí. Y nos devolvemos. Quita esos cuadros, nosotros los quemamos con teatro, color y todo.
Tiene un título muy interesante la obra, Bosquejos incultos. ¿De dónde sacaron ese título? ¿Por qué? Pues es como una versión que hacemos nosotros de algunas declaraciones que ella dio, de algunas frases con las que fue atacada, ¿sí? Eso que usted está haciendo, le decía a algún cura, algún padre, eso que está haciendo usted, eso es inculto. ¡Jamás! ¡Esos cuadros que estás haciendo son inmorales! Qué pena, padre. Pero el arte nada tiene que ver con la... ¡Débora! Ella es atacada por todas esas razones, ¿no? Primero por ser mujer, una mujer en el arte. No es la primera, pero ella tiene un asunto y es que empieza a pintar como ve ella el mundo, no es de la mirada idealizada de lo clásico o del macho. Yo solo estaba pintando el mundo tal cual como lo veía. ¡Sí! Me gustaba pintar mujeres que miraran de frente, como diciendo, ¡aquí estoy yo! Querida Y es la Lucy. primera que trae esos rasgos expresionistas. Ya no utiliza el pincelito, sino utiliza la brocha. El rasgo es fuerte, los contrastes son altos. Empieza a pintar desnudos. ¿Sí? Ya, otras mujeres lo habían hecho, pero lo hacían desde la mirada idealizada de la mujer. Ella empieza a pintar mujeres normales, mujeres que sudan, mujeres que miran de frente, mujeres que... Y la sexualidad... Claro, claro. Ella pinta el vello público, ¿no? Claro. Ella pinta, y eso no, eso, el escándalo. Ella es muy criticada por las monjas, por los religiosos, por los padres. Los monseñores la llaman, la enjuician, la amenazan de excomunión. Otra cosa que ella ataca también es a esos políticos que expresaban como lo peor del establecimiento, esas ideas retrógradas, ¿no? Ella ataca directamente a Laureano Gómez, sin ningún problema. Lo pinta en algún momento creo que como sapo. Y eso no se lo perdona, no se lo perdonan. Necesito que se vaya al director del conservador. Hable con el doctor Laureano Gómez. Le cuenta lo que está sucediendo para que ordene bajar estos cuadros de aquí. ¡Pero ya! Y otro elemento que tiene Débora fundamental es en cuanto a lo social. Ella pinta lo que no se debe pintar, o sea, pinta los pobres. Ella sale a los lugares prohibidos de Medellín, en horas prohibidas, y pinta lo que ve. Pinta las prostitutas, pinta la trata de blancas. En la obra se ven que ustedes exponen cuadros. Sí. Está el cuadro de la adolescencia. Sí. Está un cuadro muy interesante sobre la bailarina, y hay un cuadro que llama mucho la atención, que por supuesto es uno de los cuadros más representativos y conocidos de ella, que es de Las monjas y el cardenal. ¿Por qué esos cuadros en escena? La obra es contada, o son los personajes que ella pintó, con los que ella se relaciona y con los que ella entra en conflicto en la obra. Es casi que es como teatro dentro del teatro. Sí. Ese es el juego que planteamos nosotros. Hicimos un taller aquí con los actores, a partir de los cuadros de Débora. ¿Con cuál de los personajes de Débora se identifica usted? Sí. ¿Quiere representar? Sí. Yo trabajo el personaje de la colegiala, es un cuadro de Débora Arango. A partir de eso, pues, y de ya la investigación que se hace con el grupo, que fue un trabajo colectivo, una investigación colectiva, de ahí uno puede dar primero unos visos a ese personaje, a lo que fue Débora Arango, a cómo serían sus personajes, cómo entender más o menos cómo ella veía a la gente y desde ese punto construir el personaje. A pensar que el personaje de Débora aún está terminado sería carreta, ¿sí? Porque yo creo que aún le falta muchísimo, ¿sí? Hasta ahora está arrancando. Y a nivel de argumental, escogimos 4 momentos en que ella intentó exponer. Nosotros escogemos los cuadros de acuerdo un poco a la misma temática argumental con la que estábamos planteando la obra. Entonces, la parte de la mujer, entonces escogemos 1 o 2 desnudos de ella, que está adolescencia y está trata de blancas. Adolescencia fue un cuadro perseguido, o sea, fue de los primeros cuadros de ella. Ella ganó el primer premio, el primer Salón Nacional de Artistas de Medellín. Lo ganó ella, invitada por sus propios maestros, y generó una polémica terrible. Los mismos maestros terminaron muy bravos porque se lo ganó ella, y terminaron denunciándola ante las autoridades artísticas del momento para que retiraran ese cuadro y le quitaran el premio a ella. Otro cuadro importantísimo en ella es
Las monjas y el cardenal. Las monjas y el cardenal. En algunos momentos también lo llama ella misma, lo llama el recreo. Me parece que ese cuadro expresa muy bien esa mirada crítica, aguda, que ella tenía del asunto religioso. Se ve que hay como 4 etapas que han trabajado en la obra, ¿no? Son etapas de las exposiciones de Débora que fueron centrales y otras, ¿no? Creo que comienza en 1932, una de las... En el 39, que es como la primera gran exposición de ella. Exacto. Sí, muy joven ella. Es la primera exposición que ella hace, que es la que le cuento, el Salón Nacional de Artistas. Las primeras que se quejan son las damas de la Liga de la Decencia de Medellín, que todavía existe, que fue fundada y muy alimentada por nuestro querido Monseñor Builes en aquel entonces. ¡Tráeme el cuadro! Creo que los diálogos de pronto son extraídos de algunos... de algunos tratados que escribió Monseñor Builes. Pues él mencionaba, criticaba mucho todo el tema de la mujer en su libertad, ¿sí? Y tenía unos tratados muy conservadores y muy machistas. Entonces varias frases salieron de ahí. Builes, que establece toda en todo el eje cafetero, en toda Antioquia, crea conventos, funda iglesias, teniendo como base Santa Rosa de Osos y teniendo como base Yarumal. Sí. ¿Sí? Y recuerde que en Yarumal, muchos años después, aparecen los primeros grupos paramilitares llamados los 12 Apóstoles, ¿sí? Donde había un cura muy en la línea del Monseñor Builes. El otro periodo que avanzamos es cuando la primera exposición en Bogotá. A esa exposición en el Teatro Colón la invitó cuando era ministro de Educación Jorge Eliezer Gaitán. Pero la reacción del Partido Conservador fue durísima. ¿Y quién puso eso ahí? ¡El ministro de Educación! Jorge Eliezer Gaitán. Es increíble. Esos liberales son lo peor. ¿Y quién ordenó poner esas... Del asesinato de Gaitán, que fue muy importante para Débora. Ella tiene unos cuadros muy bellos de ese. Ella pintó con el expresionismo total. Sí. Donde muestra precisamente la violencia y sobre todo este asesinato. Ella tiene un cuadro que es el Bogotazo. Sí, el Bogotazo, sí. Y hay una serie de personajes que ella los ridiculiza, como los curas estaban disparando desde arriba, los militares abajo, la gente muerta. Y hace otro cuadro que ya es más dramático, que se llama La Masacre del 9 de abril, donde son solo muertos, con esos rostros distorsionados y además muy personajes populares. Ella vivió el Bogotazo, pero en su casa, sí, a partir del radio. Del radio, sí. Madrid, España, año 1953. Inauguración de mi primera exposición en el exterior. Y el último es el intento de exposición que hace en Madrid en el 56, ¿no? Entonces hay que recordar que ya estaba Laureano Gómez exiliado en España. Y era considerado Laureano Gómez como parte del partido falangista. Yo me imagino que hubo mucho lobby ahí para que esta mujer no pudiera exponer en la Embajada de España. Y fue atacada y fue por orden directa del generalísimo Franco. Entonces, eso habla del tamaño de ella, digamos, de su grandeza artística. Me gustaba pintar lo que nadie quería ver. En los años 80, cuando intenta hacer su primera exposición, la amenazan. Estando ya en Colombia, algunos pintores jóvenes, sí, Leonel Góngora, Augusto Rendón. El cuadro va recuperando todo ese valor, toda esa perfección. Ya en el montaje de la obra se observa que trabajan varias técnicas incluso, y el video, por ejemplo, algunos elementos de humor que se trabaja, incluso la escenografía misma, ¿no? La situación teatral planteada en la obra es una galería, un espacio de exposición. Teníamos otro tipo de escenografía, pero muy al último encontramos este tipo de cilindros blancos, sí, que se utilizan bastante en las galerías y nos determinó en distintos niveles, en distintas alturas, y esto apoyado
con el juego que hacemos del video, ¿no? Para jugar con el primer plano, para cambiarle el color a la escena. Es como un lienzo ahí blanco donde la obra, los personajes trazan con sus movimientos y su gestualidad. Y hace énfasis de cada uno de algunos de los personajes. Sí. Hablemos un poquito de los personajes. Allí está enmarcado toda la jerarquía prácticamente que expulsó, marginó a Débora, el militar. Está el monseñor, está el general, alusión a Rojas Pinilla. Hay un cuadro muy famoso de ella que es la expulsión de Laureano. Está el fraile, sacado de un cuadro que ella llama Levitación. Está la amargada, son las amigas de ella, ¿no? Ellas conspiraban, se reunían y le posaban a Débora. ¿Qué personajes representas tú en esta obra sobre Débora? En la historia y en escena pues hay como transformaciones en monja, en otra amiga, en la amiga que ya no quiere saber de ella, en una señora de la casa, en la amargada. Y Débora rescata entonces esa y mira que condición de mujer. Se siente en las obras, pues claro, depende también de la perspectiva de cada quien, ¿no? Pero se siente en la obra esa desolación, esa amargura, pero esa amargura de pasión, de falta de amor, más que de una persona que ande así. Está la actriz retirada, que en realidad es la hermana de ella, que le sirve de modelo. Hay un cuadro que es muy interesante, que salió hace poco a la luz pública, que se llama algo así como El Velorio. De ahí sacamos un personaje. Ese mismo personaje, según cuenta ella, esa misma modelo, después terminó en un convento, estuvo en París y terminó siendo como la madre superiora de ese convento. Entonces, esa era una de las ironías que contiene la obra de ella, ¿no? Como esas mujeres que ahí le posaban desnudas, después terminan siendo parte del santoral. En la época en que Débora comienza a trabajar, unos años posteriores, años 50, 60, entre comillas, se institucionalizan ciertos pintores, Obregón, Botero, Grau, que eran los nombrados. Entonces la obra se ve y se observa que son esos los que quieren comprar y los que venden, mientras que Débora en una escena es prácticamente renegada, olvidada, invisibilizada. Y el humor, en esas obras hay mucho humor. Puede que Débora también caricaturiza muy fuerte la sociedad colombiana, los estamentos colombianos. ¿Cómo trabajaron el humor? ¿Cómo introduces tú? Los cuadros de ella, uno los ve, lo primero que uno siente es ¿qué es esto?, ¿no? Como tan raro. Pero también después inmediatamente empieza a generarle a uno una sonrisa, ¿sí? Porque hay mucha picardía. El fraile, el de levitación, eso es para morirse de la risa viendo esa gestualidad del fraile y todo eso. Entonces, eso nos motivó a jugar un poco con... Hacia el sarcasmo. Como, sí, a llegar al sarcasmo. Fíjese que, por ejemplo, Débora no vendió cuadros. ¡Fraile! Mi general, necesito que me consiga un Débora Arango como sea. Pero igual se vuelve muy irónico esa mujer que no vendió cuadros, que incluso no fue contemplada por Marta Traba. O sea, ella da cuenta que alguna vez la invitó a la casa, pero que Marta Traba le dio una palmadita en el hombro y le dijo, tienes que seguir pintando, intenta. No fue nombrada en ningún catálogo como mujer, fue invisibilizada totalmente. Y esa mujer después es la que pasa a ser como una gran pintora, se redescubre como en sus formas, en sus contenidos, y realmente es un testimonio muy importante. Y esa escena precisamente sirve para hacer énfasis en la obra de teatro, ¿no? Claro, fíjese que después Débora aparece en el billete de 2.000 pesitos. Y sirve en la obra de teatro, claro, para precisamente cada obra de Débora, sí, costaría entonces 2.000 pesitos. Un Débora, decimos nosotros, y no un Lleras, porque Lleras vale 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso, de todas maneras, la historia colombiana... Y es simbólico, ¿no? La historia colombiana, si no fuera por lo trágico que es, por la tragedia que la contiene y por la sangre que se ha derramado, la historia colombiana sería una farsa muy, muy cómica. Débora, por favor,
¿Qué es esto? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Usted está salvando la patria, mi general? Salvando la patria como debe ser. ¿A favor de quién está peleando? A favor de la patria, de la moral, de las buenas costumbres, del respeto, de los valores de la época. ¿Y qué opinión tiene de Débora Arango? Débora Arango es una mujer necia y respetuosa. Hay que ponerla a marchar como debe ser. Como debe ser. ¿Usted salva la democracia? Totalmente. No. Bueno, mi general. Ok, muchas gracias, Críspulo.